En la actual situación de los embalses me parece mal y, como consecuencia de ello, le hemos dado traslado de nuestra posición al Gobierno de España. A mí me parecería perfecto si esto mismo lo dijera usted o sus compañeros en el Congreso de los Diputados, que es donde se puede hacer algo, porque la competencia para todo lo que usted ha dicho la tiene el Gobierno de España. Yo hago lo que creo que es lo que debo hacer, que es defender los intereses de Extremadura y de los extremeños. ¿Cómo? Exigiendo al Gobierno de España que tome medidas. Lo hicimos el pasado verano, se modificó la Ley de Aguas para poder establecer los cauces, los niveles ecológicos. Lo hemos reiterado presencial y por escrito muchas veces, la última hace unos días, para que de una vez por todas se tome una decisión que se puede tomar. Sencillamente la ventanilla es la equivocada, señora de Miguel. Usted no hace nada más que prejuzgar. Se pasa la vida prejuzgando. Hoy aquí en 3 segundos, en 3 minutos, ha decidido arreglar toda la política de riego, la política de energética y la política renovable de este país, con un desconocimiento tan profundo como poner en duda un proyecto que probablemente sea de los proyectos más importantes para el futuro de Extremadura, sencillamente como consecuencia de vincularlo a una situación que hay que resolver, pero que no la tienen que pagar los agricultores y los ganaderos de Tierra de Barro. La tenemos que hacer entre todos, señora de Miguel. Y, por último, algún día me va a explicar usted si defiende o no defiende las energías renovables. Porque una cosa, la contraria, y la contraria de la contraria, todos los días no se puede estar diciendo. Y usted cae permanentemente en contradicciones. ¿Luchamos contra el cambio climático, sí o no? ¿Cómo lo hace, señora de Miguel?